Buenas noches, les saluda Diego Andrade Martínez, dando cumplimiento a la actividad de aprendizaje en el módulo de Planeación Educativa y Diseño Curricular propuesto por la doctora Paula Andrea Mora Pedreros en el doctorado en Educación en la Universidad Benito Juárez. Presento a ustedes el resultado, la socialización de este trabajo que se ha desarrollado en el módulo en la semana 5, Currículo y Diseño Curricular. Pues el objetivo de esta semana de evaluación es dar a conocer el proceso de propuesta y diseño en la planeación educativa, ¿verdad? Y por lo tanto me gustaría hacer una secuencialidad cronológica de los acontecimientos y los hechos y cómo se ha ido primero analizando qué es la planeación educativa, qué es el diseño curricular, sus fundamentos para luego determinar un escenario problema que era lo procedente y luego sí ya ir estableciendo los elementos de la planeación. Pero en el caso de la semana 1 la actividad era indagar cuál era el escenario problema y hacer una descripción detallada del contexto real en función de las siguientes necesidades educativas, pedagógicas, curriculares y didácticas. Siendo así, claro, el escenario problema se dio o se puede establecer en los estudiantes de los primeros ciclos de la titulación de Ciencias de la Educación, mención Educación Básica de la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador. Esta universidad tiene una modalidad diferente de estudios, tiene en realidad dos modalidades de estudios, presencial y educación abierta y a distancia desde el año 1976. Es la pionera en educación a distancia en mi país en educación superior. Ahora, el contexto necesidad educativa se presenta en estos parámetros. Escaso nivel de interacción de los estudiantes en el entorno virtual de aprendizaje EVA Canvas, escaso cumplimiento de las actividades académicas, lo que denota que el componente aprendizaje autónomo en realidad no es trabajado por los estudiantes y esto va a denotar en bajos niveles de rendimiento académico. Ahora, como docentes en el proceso de planeación y de evaluación educativa, hemos considerado estos componentes para el proceso de planificación y para el proceso de evaluación. Por ejemplo, actividades en contacto con el docente. Este componente son el conjunto de actividades individuales o grupales que propone el docente de manera presencial o virtual, síncrona o asíncrona, que comprenden clases, conferencias, seminarios, talleres, proyectos de aula, ¿cierto? Y dentro de estas actividades están foro, chat, video colaboración, entre otras. Las actividades del componente del aprendizaje práctico experimental refiere pues obviamente a todas las actividades que el docente ha diseñado para que el estudiante ponga en práctica sus conocimientos teórico-metodológicos y teórico-instrumentales y técnico-instrumentales mediante la resolución de problemas reales, cierto, mediante el estudio de análisis de casos y la representación de escenarios simulados. Aquí los estudiantes desarrollan organizadores gráficos, resúmenes, mapas conceptuales, lectura de recursos educativos, etc. En cuanto al aprendizaje autónomo, incluye todas las actividades de evaluación determinadas en el plan docente y que el estudiante las va a desarrollar de manera autónoma e independiente. Tiene como finalidad, nótese, mejorar las capacidades relacionadas con el logro de competencias y los resultados de aprendizaje y de la titulación, claro, con el desarrollo de todas las materias. Incluyen las siguientes tareas. Pueden ser lecturas, ensayos, análisis de casos, realización de cuestionarios en línea, evaluaciones parciales o presenciales, etc. Y esto es tomado del Sistema Integral de Evaluación de los Aprendizajes de la Universidad Técnica Particular de Loja. Ahora, en la fase 1 se pidió eso, determinar el escenario problema y las necesidades educativas, pedagógicas, curriculares y didácticas. La docente obviamente con un criterio pedagógico muy bien determinado en el doctorado, nos facilitó un Google Drive para ir determinando en función de esta matriz que les expongo en este momento, de este Canvas, pues ir determinando los diferentes avances en el proceso de planeación y de diseño curricular. En el caso de la semana 1, estoy ya en mis productos de la semana, pues ustedes pueden observar, compañeros y distinguida docente, todo el proceso que se ha tenido respecto de establecer el escenario problema y determinar obviamente las necesidades, sean educativas, pedagógicas, también las necesidades de tipo curricular y didácticas, cada una completamente fundamentadas y lo que ha dado al problema
es que como alumno y como participante en este proceso doctoral, de conocer este escenario educativo, este escenario problema desde diferentes esferas y buscar también, obviamente, la contextualización en la práctica. Eso se hizo en la primera semana. En tanto, en la segunda semana académica, el objetivo era el siguiente. La meta era conocer los elementos teórico-conceptuales y metodológicos, cierto, que van a sustentar el proceso de implementación del diseño curricular bajo los estándares de la planeación. Y por lo tanto, aquí trabajamos ya con el esquema que les indiqué anteriormente, con Canvas, con estos post-it de color verde, y que tenía el propósito, nótese, de evidenciar los elementos que tienen el contexto educativo relacionado para el trabajo. Aquí se tenía que analizar, describir, cierto, con mayor detalle, las normas y políticas educativas o estándares curriculares del país, el propósito y objetivo de formación, el contexto de influencia y la población. Eso como primera parte. En la segunda parte, lo que se pidió es la descripción de este problema formativo a trabajar, justificando cada una de las dimensiones de la planeación educativa. Llámese la dimensión social, la dimensión técnica, política, cultural y prospectiva. De la misma forma, pues, en el Canvas que nos facilitó la docente, en el mismo, Google Drive y en el Canvas, pues se hizo la siguiente tarea. Acá en la semana 2 el objetivo era desarrollar, como ustedes pueden ver en este Canvas, estas etiquetas de color verde. Y por lo tanto, aquí está el producto de mi trabajo en la semana 2. Como ustedes pueden observar, aquí en el documento ya se especifica de manera mucho más detallada, pues, las normas, políticas educativas o estándares curriculares del país, partiendo desde la Constitución de la República del Ecuador, todo lo que es la Ley Orgánica de Educación Superior, en el país, y también toda lo que es la normatividad o la ley que rige a la Universidad Técnica Particular de Loja. Se determinó para esta propuesta de planeación pues los objetivos generales y los objetivos específicos. También se hizo una descripción mucho más detallada del contexto, hacia dónde iba dirigido, los componentes, y bueno, también se fundamentó con mayor detalle aquello. También se hizo un estudio de la población y, como ustedes pueden ver, ya se cumplió con la segunda parte, que es la descripción del problema formativo, pero justificando cada una de las dimensiones básicas de la planeación educativa. Y aquí está el estudio de la dimensión social, como ustedes pueden observar, de la dimensión técnica. Seguimos con la dimensión política, la dimensión cultural y finalizo con la dimensión prospectiva. Es decir, si es que este proyecto va a generar en el futuro algún insumo que sea importante para, primero, la titulación de Ciencias de la Educación y segundo, obviamente, para la universidad en todo su contexto. Todo esto fue totalmente referenciado. Bien, respecto de la semana tercera, me gustaría poner a su consideración lo siguiente. En la semana tercera se pidió como meta desarrollar procesos de planificación en los centros educativos cercanos al quehacer del estudiante. Y por lo tanto, aquí se solicitó ya llenar una matriz de planeación educativa que constaba de las siguientes fases: diagnóstico, problema a atender, tipo de diseño a utilizar, etapas de la implementación y las estrategias para su seguimiento y diseño. Siendo así, luego de la lectura de los teóricos, pues yo decidí desarrollar esta propuesta o la implementación de esta apuesta de planificación. La trabajaría con el modelo curricular propuesto por la autora Hilda Taba, que tiene bien definidos las etapas para su implementación, desde diagnóstico de necesidades, formulación de objetivos, selección de contenido, organización de contenido, selección de actividades de aprendizaje, organización de actividades de aprendizaje y determinación de lo que se va a evaluar y las maneras de hacerlo. También se tenía que determinar las estrategias de seguimiento al diseño, y estas estrategias eran de orden personal y también institucional. Y esta fue la actividad en la semana 3. Les quiero compartir pues acá donde estaba la semana tercera. Solamente tendrían que entrar en la dirección de Google Drive y observar en la semana tercera
el producto que se solicitó. El producto está en estos términos. Observen, estimados compañeros y distinguida docente. Miren, está aquí el diagnóstico, el problema a atender, el tipo de diseño a utilizar, en este caso el modelo curricular propuesto por la autora Hilda Taba, y las etapas de implementación. Las 7 etapas de implementación que propone la autora Hilda Taba se lo hizo un trabajo mucho más detallado respecto de las estrategias de seguimiento, ¿cierto?, al diseño. En la semana 4, mientras tanto, la meta era desarrollar procesos de planeación o de planificación en los centros educativos cercanos al quehacer del estudiante, y también poseer una ética profesional acorde a las necesidades de la sociedad y estar comprometido con un desarrollo social sostenible. Pues aquí se solicitó el Canvas, es decir, desarrollar los POSIT o las tarjetitas de color amarillo que tienen que ver con el propósito, o que tenía el propósito de evidenciar los elementos complementarios a la propuesta anterior, ¿cierto? Por lo tanto, esto era ya más resolutivo y tenía que, obviamente, tomar en consideración las observaciones de la docente, y como segunda tarea, pues una secuencia didáctica que lo teníamos que desarrollar en un enlace específico. Esto lo podemos ver pues también en Google Drive. Simplemente vamos atrás y podemos ir observando en la semana 4, que fue una semana ya resolutiva, una semana ya de un trabajo mucho más cercano a la práctica y mucho más diría yo, mucho más productivo, porque se llevó ya a la práctica total de lo que es esta apuesta de planeación educativa. Pues aquí se determinó el problema a evaluar, y pueden ustedes observar, estimados compañeros, las diferentes actividades que se iban solicitando, como por ejemplo, nótese, tarea, actividades, y en la tarea se iban viendo los diferentes elementos de la planeación o del modelo curricular que determinaba la autora Hilda Taba. Aquí se hizo la estrategia de difusión, las herramientas y medios educativos, los métodos de evaluación, los recursos y el producto final. Y también respecto de esta secuencia didáctica, pues también se cumplió con el segundo requerimiento, que este trabajo sí fue mucho más operativo y mucho más rico, diría yo, porque se puede visualizar ya en la práctica cuál es la apuesta en el futuro, cómo desarrollar la planeación educativa y el diseño curricular, evidenciándose, ¿cierto?, desde los resultados de aprendizaje de cada una de las asignaturas, y me permite también determinar, claro, con mucha propiedad, inclusive la construcción de una malla curricular. Porque comenzamos con las competencias genéricas de la Universidad Técnica Particular de Loja y las competencias específicas de la titulación de educación básica. Por cada competencia se desarrollaron saberes, habilidades, actitudes, actividades, recursos, tiempo, evaluación y el producto de aprendizaje. Y ahí de pronto se pudo especificar o esbozar alguna idea general, ¿verdad?, de una propuesta o de la construcción inclusive de una malla curricular. Quiero finalizar esta exposición no antes o sin antes agradecerles obviamente su espacio y su atención. ¿Sí? Esta fue la propuesta de el diseño curricular de Hilda Taba que les he mostrado, y todo este producto que se solicitó. Bien, finalizo esta breve presentación dándoles a conocer el pensamiento de Voltaire, que dice: educad para la convivencia, educad para adquirir conciencia de la justicia, educad en la igualdad para que no se pierda un solo talento por falta de oportunidades. Muchísimas gracias por su atención a este video y les pido de la manera más comedida, si es que ustedes pueden emitir su impresión del mismo video, pues les dejo para su conocimiento la dirección de Google Drive y también algunos detalles de contacto, como mi contacto en WhatsApp, el correo electrónico y también Twitter. Muchísimas gracias por la atención y que tengan una excelente noche.